Conté con la asesoría externa como de la doctora que nos acompaña hoy, Marina Díaz Núñez, química farmacéutica, quien me regañaba porque yo no le hacía caso a algunos cambios de sintaxis y de coma y de espacio. También le debo agradecer a los corresponsales que ya salieron un poco tarde porque que quedará para la segunda edición de nuevas anécdotas. A la familia Quintero, que tiene una historia muy interesante porque el primer Quintero vino con Cristóbal Colón al descubrimiento de América. Y nuestro apellido nace de Ocaña. El primer Quintero nació se vino de Ocaña y regó la semilla por toda la costa. Siempre ha existido la fama de que los quinteros eran inteligentes. Inteligentes porque ocupaban cargos públicos sin ser ni siquiera universitarios. Entre ellos mi tío Tulio Quintero Acosta, más conservador que Mariano Gómez, interno como una mujer, que en alguna ocasión, siendo alcalde, mi papá era liberal por tradición. Entonces él en esa época no se podía dar vino del Partido Liberal porque era la hegemonía conservadora. Y entonces el tío de mi papá, o sea, papá, lo metió preso. Pasando el tiempo y cambiando las situaciones, llegó un momento en que a mi papá lo nombraron alcalde. Entonces el viejo Tulio andaba con mucho cuidado para no caer en las manos del alcalde porque lo encanaba. Y se presentó la ocasión del viejo de hacer una jugarreta cuando se enfrentó un vecino de la finca que tenía mi tío por un portillo roto, una cerca rota. Entonces mi papá, como alcalde, mandó un policía de uniforme y todo a citar al tío. Y llegó primero el tío de regreso a la alcaldía que el policía dando la noticia de... Entonces mi papá lo demoró a propósito. Me duró 2 horas y se arregló el asunto en menos de 5 minutos. Entonces le pregunta al tío al sobrino, ¿por qué se demoró tanto? Dice, es que las cosas en el palacio andan despacio. Esto de escribir, pues uno se pone a recordar y a ver pasar el mundo. Verdaderamente influyó mucho mi hermano Iván, médico que escribió en su retiro de jubilación, escribió 23 libros, que yo lo llamo ciencia ficción borracha. Se metía mucho con la parte de los culebreros y de las cuestiones de las brujas y se dedicó a eso y él me mostraba. Yo a través de verlo fui recordando otras cosas. Por ejemplo, mi nombre es Juan de Pomuceno, que afortunadamente no se ha repetido más en la familia. Ese Juancho, Solamente se quedó Juan y Johanna, pero no Juan de Pomuceno. Mi bisabuelo se llamaba así, y yo nací el 16 de mayo, el día de San Juan de Pomuceno. De modo que mi manera de vivir mi tía Yolanda, hija de mi abuelo, era muy aficionada a los gringos, entonces me cambió por Johnny. Y Johnny seguido siendo hasta que llegué a Manizales y descubrieron que me llamaban Nepomuceno. Me decía que gustó el Nepo. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Este libro no tiene nada que ver con el lenguaje académico. Es un libro literario. En Córdoba
se da mucho la anécdota. Es decir, la región de Córdoba, el humor de Córdoba, es un humor con nombre propio. Es decir, la gente, en el caso, por ejemplo, de David Sánchez Juliao, ¿no? Que Juanicaco, fulano de tal, tienen nombre y apellido los personajes de los cuentos y son de humor, pero son literarios. Yo quisiera saber cómo un académico, normalmente los académicos escriben muy aburridos, escriben unas cosas como para que las lean nomás los académicos. ¿Qué influyó desde el punto de vista literario? ¿Hubo lecturas o sencillamente es la influencia de los orígenes? ¿O qué es? O sea, porque este es un libro muy bien escrito, muy bien redactado, se cuentan con mucha sabrosura los cuentos, hay humor, pero un humor fino, nunca es un humor vulgar. Incluso se puede decir que es hasta un humor corroncho, entendiendo la corronchería como un valor cultural. ¿Cuáles fueron las influencias, aparte de Iván, que es evidente? Bueno, nace de las llamadas postorias o velorios del pueblo, donde la gente, en vez de ir a llorar, se va a meter en cuentos, historietas, chistes. Entonces, muchas de esas cosas son salidas